Que la noticia del día sin duda tiene que ver con el paro campesino en Bucaramanga, porque luego de muchas horas de negociación ya hay un acuerdo para levantar los bloqueos. Camilo, muy buenas tardes. Le tengo dos preguntas. ¿Cómo están en este momento las vías y cuáles son precisamente esos acuerdos a los que llegaron? Paola, televidentes, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Mire, lo que muchos estaban esperando. Justamente estoy ubicado en el sur del municipio de Piedecuesta, la vía que conduce de la ciudad de Bucaramanga a Bogotá, en el sector de Los Curos, donde hace apenas unas horas este sector era una larga fila de vehículos. Y Jairo, yo quiero que le mostremos a los televidentes cómo luce hoy este importante corredor. Más de 20.000 vehículos se movilizan un fin de semana por este importante punto, Paola. Y pues respecto a su pregunta, luego de 17 horas desde esa madrugada, desde que iniciaron las conversaciones, pues líderes campesinos, representantes del gobierno nacional llegaron a acuerdos como la instalación de mesas de diálogo justamente en los puntos de los páramos para poder permitir garantizarle el trabajo a los campesinos, esta producción que por años, por generaciones, pues han alimentado a los colombianos. Aquí en el departamento de Santander hay que decir que ya se despejó la vía Bucaramanga-Bogotá y pues se está trabajando también en el despeje del corredor Bucaramanga-Cúcuta a la altura del corregimiento de Berlín. Este es el panorama de una de las vías más importantes de Santander. Gracias a ellos es que esto se da, sin ellos no se puede, la fuerza de la gente. Fueron más de 24 horas en las que representantes del gobierno nacional y líderes de las comunidades campesinas discutieron cada uno de los puntos propuestos por la incertidumbre sobre el futuro de su actividad agropecuaria en los páramos. Nosotros logramos que el gobierno nacional escuchara a los campesinos del páramo. Esta era una inquietud que venía desde hace mucho tiempo, ellos venían negociando, sentían que no los escuchaban. Pese a que por momentos no parecía existir un común acuerdo entre las partes y el fin de los bloqueos no tendría fecha, 8 de los 9 puntos fueron tratados y resueltos. La resolución que delimitaba el páramo del Almorzadero, se logró avanzar en la resolución que delimitó el páramo de Santurbán, se trabajó sobre la resolución que delimitó el páramo del Cocuy, se trabajó sobre las resoluciones que tienen que ver con la frontera agrícola. El gobierno nacional, a través del Ministerio de Ambiente, se comprometió a instalar mesas técnicas en las zonas de páramo, donde más de 20.000 familias dependen de la agricultura para garantizar sus derechos, mesas que iniciarían en noviembre. Esta reserva nos permite proteger el páramo del Almorzadero frente a la minería y frenar el avance de la frontera agrícola. Santander vivió 6 días de incertidumbre en medio de los bloqueos, donde se registró desabastecimiento de combustible y alimentos. Se espera que este fin de semana, de forma paulatina, se normalice el panorama. Pues es que esta noticia la vamos a revisar desde todos los frentes. Nos vamos de inmediato para otro punto porque en Paipa los campesinos de Boyacá se preparan para regresar a sus parcelas. Allí fueron 6 días de bloqueo que parece ya van a terminar con estos acuerdos. Ángela Porras, ¿qué dicen los campesinos y cómo está la vía? Buenas tardes. Rosy, buenas tardes. Quiero mostrarle que en este momento acaban de llegar los 8 líderes que estaban en Bucaramanga en la mesa de negociación y ellos allá están reunidos, les están socializando cuáles fueron esos puntos de acuerdo y luego de esta socialización van a levantar completamente el bloqueo, un bloqueo que como usted lo menciona duró 6 días y Noticias RCN acompañó durante más de 130 horas aproximadamente a estas personas que hoy han cambiado esos rostros de preocupación y tristeza por rostros de tranquilidad y alegría. Estas son las voces de los campesinos del páramo boyacense. Mientras esperan la llegada de los líderes negociadores, los campesinos parameros dejan en orden el sitio que los acogió durante 6 días. Con inmensa alegría celebran que el paro termina. Allá me está esperando la mujer y los animalitos para verlos. Muy contentos porque posiblemente hoy nos regresamos a nuestras casas. De igual manera dejamos tranquilos la gente de por acá, pues que nos brindaron pues muy buen apoyo, nos acompañaron de la mejor manera, las autoridades les agradecemos inmensamente la colaboración. Los fogones que durante días sirvieron para cocinar sopas calientes que mitigaran el intenso frío de las madrugadas, hoy son usados para un gran festín de celebración con brindis incluido, por un acuerdo que promete su permanencia en los terrenos que tanto defendieron. El agotamiento existe, pero fue por una noble causa. Estamos satisfechos. Tranquilos y no, las cosas bien, contento toda la comunidad aquí campesina.
Las pérdidas de estos 6 días de paro son millonarias. Uno de los sectores más afectados es el lechero, pues por cuenta de los bloqueos se perdieron más de 650.000 litros de producto. Los manifestantes hoy emprenderán un viaje de cerca de 8 horas para estar nuevamente en casa. Y hablemos ahora de los mineros que también estaban en paro y luego de 36 horas de negociaciones en el Bajo Cauca y en el nordeste de Antioquia, parece que ya hay acuerdos. Hay que resaltar que aunque las manifestaciones fueron pacíficas, representaron pérdidas para el comercio y también para el gremio de los transportadores. Vamos a revisar esta noticia con 2 de nuestros corresponsales. Julián, comienzo con usted. ¿Qué deja el paro minero en Antioquia? Buenas tardes. Hola Paola, buenas tardes para usted y para los televidentes. Es importante resaltar eso, que aunque hubo bloqueos, el paro minero en Antioquia fue pacífico. Según las autoridades, los manifestantes habilitaron corredores humanitarios y además de esto permitieron el paso intermitente de los vehículos por algunas horas. Ahora bien, es lógico que después de 5 días de parálisis, 5 días con las vías bloqueadas en el Bajo Cauca y nordeste del departamento, pues haya consecuencias para la economía. Por ejemplo, los comerciantes de aquí de la central mayorista de Antioquia están reportando que durante esta semana fueron muy pocos los camiones que llegaron con productos como por ejemplo el plátano, el guineo, el melón, la piña, entre otros. Y por otro lado también están los camioneros que reportan pérdidas millonarias. Aunque ya se levantó el paro minero en Antioquia, hay que tener en cuenta que el departamento continúa incomunicado con el sur del país. Pasadas las 9 de la noche del viernes, el paro minero en Antioquia llegó a su fin, permitiendo que los bloqueos en los municipios de Caucasia, Valdivia y Santo Domingo fueran levantados. Básicamente en los principales corredores del departamento de Antioquia hay movilidad, a excepción del corredor que va desde Medellín por La Pintada hacia el puerto de Buenaventura, a la altura de Marmato en el departamento de Caldas, que continúa el bloqueo. 36 horas después de que se instaló la mesa de diálogo en Caucasia, el gobierno nacional llegó a un acuerdo con los mineros informales. Hemos logrado concertar un acuerdo que tiene elementos muy importantes para brindar garantías en el proceso de formalización, de regularización, de normalización de actividades. El gobierno también brindará acompañamiento técnico a los mineros para regular la maquinaria y la extracción de minerales. Se pudo llegar a acuerdo y se estableció un documento de compromiso, un pacto con el gobierno nacional de acompañar al sector minero y poder levantar el paro. Pese al acuerdo, aún preocupa a los transportadores y comerciantes de la plaza mayorista de Antioquia que el paro continúe en Marmato, Caldas. El plátano está muy mermado, el guineo, productos que vienen del eje cafetero como es la piña, otros productos han escaseado, por ello se altera mucho el producto. El gremio de transportadores en Antioquia reporta pérdidas económicas que superan los 7.000 millones de pesos. Estamos originando esta señal desde la central mayorista de Antioquia, donde, como se los comentaba, los comerciantes están reportando que esta semana tuvieron dificultades para recibir la mercancía. Don Martín es uno de los comerciantes de aquí de la plaza y bueno, me contaba usted que hay varios vehículos que continúan represados en vías del Valle del Cauca. ¿Cuántos? En las vías del Valle del Cauca, que deberían haber llegado ayer viernes, hay alrededor de 8 carros dando las vueltas para poder llegar aquí a la ciudad, a la central mayorista en Medellín. ¿Qué productos traen? Traemos piñas, traemos melones, sandía, la uva nacional. Son muchos productos los que se quedan represados en carretera. No hubo escasez, no hubo desabastecimiento, pero sí ingresó muy poco estos productos que usted menciona. ¿Esto cuántas pérdidas representaron para ustedes? ¿Cuántos negocios se perdieron? Bueno, las cantidades son grandes porque de aquí para otras ciudades, para otros departamentos sale mucha mercancía del valle. Y al no haber estas mercancías en las horas de la mañana, pues se afecta todo el comercio. Más o menos pérdidas, ¿cuántas? ¿Las tienen calculadas? No, sin calcular las pérdidas. Es don Martín, uno de los comerciantes de la central mayorista de Antioquia, donde pues hay algunos productos que no se ven exhibidos en las estanterías. Panorama entonces de lo que dejó el paro minero aquí en Antioquia, departamento que continúa entonces aún incomunicado con el Valle del Cauca, el eje cafetero y el puerto de Buenaventura debido a los bloqueos que persisten en Marmato, Caldas. Rosy, volvemos con usted. Julia, muchísimas gracias. Y es que le cuento que mientras tanto continúa el bloqueo en la vía panamericana en Marmato entre Caldas y Antioquia. Hay que decir que ya desde ayer delegados del gobierno nacional y mineros artesanales adelantan una mesa de diálogo. Johnny Saavedra, ¿cómo avanzan estos diálogos? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Seguimos desde Marmato en esta importante vía que comunica el eje cafetero con Medellín y que está bloqueada por los mineros desde hace 6 días. En este punto del bloqueo se hace de manera intermitente, durante 6 horas se para y luego durante unos 15 minutos se está dando paso a los vehículos, pero son tantos que realmente la fila es de varios kilómetros. A esta hora avanza satisfactoriamente la negociación entre los delegados del gobierno nacional y los mineros artesanales. Nos acaban de contar que ya están finiquitando los detalles y que en unas 2 horas se podría estar ya firmando este acuerdo para levantar el paro minero aquí en Marmato. La mesa de diálogo fue trasladada del sitio del bloqueo a la Casa de la Cultura de Marmato. El director de la Agencia Nacional de Minería lidera la mesa de diálogo entre los mineros y el gobierno nacional. Los principales puntos son la entrega de títulos mineros y la formalización de los mineros artesanales. El acuerdo definitivo está en un 90%, estamos finiquitando cosas de firmas y lo demás, pero creemos de que el tema ha avanzado muy en serio. La multinacional Aris, el gobierno nacional a través de la Agencia Nacional de Minería y los demás que nos acompañan han respondido a nuestras quejas. Ya son pocos los mineros que están en el sitio del bloqueo. El cansancio de 6 días de protesta se siente entre los manifestantes. La multinacional siempre nos tiene apretados por una parte y lo más importante para nosotros es la tranquilidad y vivir en paz. Esperamos que por la mañana que están en negociaciones, se acabe de terminar esto y el paro se pueda levantar. La economía de Marmato gira alrededor del oro. Este paro ha dejado enormes pérdidas económicas para los comerciantes y mineros que no pudieron trabajar durante toda la semana. Cuando se finiquite el acuerdo en las próximas horas, los negociadores mineros y el gobierno nacional llegarán hasta este punto, ya que ellos se encuentran en Marmato, que es más o menos a unos 10 minutos de este lugar, y van a socializar lo que lograron acordar, los acuerdos a que llegaron, para que estos mineros finalmente levanten este bloqueo y se normalice el paso de la vía panamericana. Información en directo desde Marmato, Johnny Saavedra, Noticias RCN, muy buenas tardes.